estamos conectando, parece que estamos en directo. Así que nada, bueno, pues como ya anunciamos en nuestro post de Facebook y en las redes, hoy tenemos con nosotros a Rafaela Alonso. Hola, Rafaela, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Muy bien. ¿Y tú, cómo estás? Bien, bien todo. Bueno, muchas gracias por concedernos este ratito para hablar un poquito con nosotros y con el resto de personas que nos puedan estar viendo ahora o en otro momento en esta entrevista. Muy bien, gracias a ti. Pues nada, hay algunos puntos que habíamos como pensado para hablar contigo, cosas que nos gustaría saber de ti, tanto tu trabajo en Amnistía como coordinadora del equipo de Relaciones Institucionales de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues que nos cuentes un poquito en qué consiste vuestra misión en este equipo, también un poco sobre ti, cuánto tiempo llevas trabajando tanto en este equipo como en general en Amnistía. Así que nada, todo tuyo y cuéntanos lo que quieras. Pues mira, el trabajo fundamental de las relaciones institucionales es el trabajo de incidencia política. Cuando se creó la entidad territorial, la entidad autonómica de Amnistía Internacional Castilla-La Mancha, había grupos en todas las provincias, incluso un grupo en Talavera de la Reina, pero hacíamos un trabajo local, el trabajo de los grupos locales, pero vimos que era necesario hacer un trabajo autonómico. Las autonomías tienen una serie de competencias que afectan a los derechos humanos. También nuestra autonomía no es de las que, como en Cataluña o como en el País Vasco, pueden tener más competencias, pero sí que hay cuestiones en las que la autonomía siempre tiene algo que decir. De hecho, haciendo el trabajo que nosotros hacemos en Castilla-La Mancha en estos últimos años, pues se han dado una serie de circunstancias en las que ha habido unas modificaciones legales a nivel comunitario, a nivel de comunidad autónoma, que influían en derechos humanos, la ley de vivienda, la ley de violencia de género, el incluir los temas de derechos humanos en la educación, etcétera, que esos son plenamente de carácter autonómico y, por lo tanto, las autoridades autonómicas tienen mucho que decir. Y luego, por otra parte, también lo que pretendemos a veces es conseguir que las autoridades autonómicas hagan presión sobre el gobierno central, sobre el gobierno de la nación, sobre el gobierno de Madrid. Hay cuestiones en las que les pedimos que pidan al Ministerio del Interior, al Ministerio de Bienestar Social, al presidente del gobierno, a quien corresponda en cada caso, pues algún tipo de petición. A veces también lo que les pedimos es que hagan declaraciones institucionales para enviar a embajadas, por ejemplo, en países donde tenemos preocupaciones por los derechos humanos, a gobiernos a los que hacemos peticiones, casos que estamos trabajando, y le pedimos a nuestras autoridades. Las declaraciones institucionales fundamentalmente se las pedimos al Parlamento Autonómico, a las Cortes, para que como Cortes de Castilla-La Mancha hagan una declaración y se la hagan llegar al gobierno del que se trate para hacer esa presión. Siempre parece que se puede hacer desde las instituciones de otros países para que los casos de vulneraciones de derechos humanos en los que estamos trabajando se puedan, digamos, aumentar su ámbito, para que se vea, que las autoridades de ese país vean que es una cuestión que no solamente se conoce allí en ese país, si es que se conoce, que a veces hay países en los que se conocen más fuera que dentro, pero siempre la presión de autoridades extranjeras pues puede tener repercusión. Incluso, por ejemplo, en países como Latinoamérica, que tienen una relación muy importante con España, las noticias que puedan aparecer en la prensa española pues tienen una relevancia importante para ellos. Es como aquí, por ejemplo, si sale alguna noticia en el, yo qué sé, en el New York Times, pues parece que tiene una relevancia, y allí a lo mejor en Argentina, en Colombia, en un país de Latinoamérica, una noticia que sale en El País, que sale en El Mundo, tiene una importancia que hace que ese tema en ese país se le dé también importancia y se vea que es algo
en el exterior están teniendo los ojos sobre ellos. Por eso, Exacto. digamos que trabajamos un poco en estos tres ámbitos: declaraciones, influencia sobre nuestro propio gobierno y el propio trabajo de derechos humanos del propio ámbito de la comunidad autónoma. Y luego lo que me Vale. comentabas, lo que me pedías del... Yo llevo trabajando aquí en el equipo, en la entidad autonómica, mejor dicho, cuando se formó, que me parece que fue como en el año 2015. Yo estuve como coordinadora un par de años, creo recordar, y luego ya me hice cargo del equipo de relaciones institucionales. Yo tengo experiencia como activista en el Grupo Local de Toledo, donde soy también la coordinadora. ¿Eres de Toledo? Soy de Valladolid, pero ya Ah, llevo vale. tantos años en Toledo que soy Ya eres toledana. valletoledana. Ya soy un poco de los dos sitios. Entonces, Muy esa bien. experiencia pues también nos viene bien. Y luego, pues como yo digo siempre a la gente, a los activistas nuevos, a la gente que a veces le preocupa lo que tendría que hacer, cómo lo tiene que hacer, pues es cuestión de que te crees lo que estás haciendo, que tienes claro que lo que estás haciendo es importante, y luego también pues echarle morro y pensar que tú, que no eres nadie, vas en representación de una institución, de una organización como Amnistía Internacional, que tiene un prestigio, que tiene que es conocida a nivel mundial, que tiene muchas personas que son socias y simpatizantes detrás, y por lo tanto no vas como Rafaela ni vas como Perico de los Palotes, vas como representante de algo que es lo que te da a ti entidad, porque en el Claro, momento en que te enfrentas a las autoridades, en ese momento tú eres Amnistía Internacional, y eso es sí. importante. Te pones el chaleco amarillo y te conviertes en Claro, activista. efectivamente, o sea, bueno, pues yo le pido una reunión al presidente o al consejero o a la directora general, no como yo, sino como Amnistía Internacional Castilla-La Mancha, que es Amnistía Internacional al fin y al cabo. Y Claro que sí. eso es un valor. Sí, sí. Pues eres una completa veterana ya en Amnistía Internacional, por lo que veo. Pues sí, la Bueno, verdad es así que da sí. gusto. Tener a personas con una trayectoria tan interesante es siempre una suerte. Hay mucha gente en el activismo, mucha gente que lleva muchos años trabajando y que aporta lo que puede, en muchos casos aporta lo mejor de ellos para conseguir cosas. Eso está muy bien. Y desde luego en el equipo de relaciones institucionales no os aburrís. Por ejemplo, ¿cuántos sois en vuestro equipo? ¿En un Somos día a día poquitos, normal, por ejemplo? somos poquitos. En este momento somos dos, tres personas, porque también la gente, pues una de las cosas que te das cuenta cuando haces activismo es que la situación personal pues influye mucho. Hay gente que está estudiando, hay gente que funciona divinamente y ¡zas! Se te traslada de provincia por trabajo, ese tipo de cosas. Entonces, en este momento estamos José María, otro compañero, bueno, otros dos compañeros, José María, Marco y yo. Y bueno, pues entre los tres más o menos vamos repartiéndonos las cosas. Este es un trabajo muy de enviar correos, de llamada telefónica, De estar ahí, ¿no? De sí, decir, hola, aquí estamos. aquí estamos, de ofrecer, de pedir las cosas como te decía, pedir declaraciones, pedir incidencia, pedir tal, y de ofrecer también información, porque Amnistía Internacional tiene muchísima información de muchas cosas. Exacto. Y, Como filtrar aquella que pueda ser interesante para las instituciones. claro, o por ejemplo, se lo decimos a veces a los políticos, pues cuestiones que os interesen de algún país en el que vais. A veces hacemos un trabajo reactivo. Aquí, como te decía, Castilla-La Mancha no es una comunidad autónoma que tenga una proyección o que haga un trabajo internacional especialmente. Hay comunidades autónomas que, lógicamente, lo tienen más, pero siempre hay ocasiones en que hay políticos, consejeros, directores generales, etcétera, que viajan a países, y entonces en esos momentos nosotros aprovechamos
para, en el caso de que tengamos alguna petición en materia de derechos humanos sobre ese país al que van a ir, pues pedirles que hagan alguna cosa y por lo menos que tengan una información de dónde están, de dónde han ido y qué es lo que está sucediendo. Yo creo que sí. Muy importante, además, que exista esta relación para Sí. dar presencia de Amnistía a nivel institucional. La verdad es que sí, y te das cuenta que a veces ellos también lo conocen. O sea, por una parte les suena Amnistía Internacional y por otra hay como un cierto desconocimiento, como que no saben muy bien estos que vienen a pedir, ¿no? Claro, vosotros sois como el puente necesario. Claro, pero siempre parece que se nos relaciona con cuestiones, pues, con otros países. Ese es un problema probablemente pase en otros países de Europa o en otros países desarrollados, que la gente de estos países, de España, por ejemplo, tiene la idea de que las vulneraciones de derechos humanos siempre están en otros sitios, siempre se producen en otros lugares, en otros países, y la gente no es consciente de que en España también se vulneran los derechos humanos, y de hecho se De puertas vulneran para adentro bastante. también pasan cosas que hay que denunciar. Claro, claro. O a veces incluso la gente no lo relaciona con el tema de derechos humanos. Cuestiones como lo que te decía, que estamos ahora trabajando, pues, la ley de vivienda, el derecho a la vivienda, el derecho a la sanidad, eh, pues a la gente quizá ahora les va cada vez sonando más, pero les sorprende mucho porque eso no lo relacionan con los derechos humanos. Piensan en la pena de muerte, en la tortura, en la disidencia política Claro, y pues piensan por mira, eso que nuestro país, digamos que no cumple los requisitos, pero también aquí hay, las vulneraciones de derechos humanos pueden ser múltiples y también a veces se producen situaciones que no salen tanto en la prensa o que la gente no se entera de ellas. pues mira, justamente esto que me comentas me lleva a colación a la siguiente pregunta que te quería hacer, porque como comentabas, pues hay muchísimos casos en los que habéis trabajado en los últimos años en cuanto a denuncia de infracción de los derechos humanos a nivel nacional y también de la comunidad autónoma. Y bueno, pues quería preguntarte o pedirte que nos comentaras alguno que te haya pues interesado, marcado especialmente o alguno que quieras pues que quiera darle difusión especialmente. Por ejemplo, hablando de desahucios, pues me viene a la cabeza el caso de Safira Sánchez, del desahucio que hubo en Guadalajara. ¿Cómo lo vivisteis a nivel del equipo de relaciones institucionales? Pues eso fue una cuestión que efectivamente estaba justo en un momento que además estábamos trabajando el tema del derecho a la vivienda, el caso de esta chica de Safira que tenía un problema de discapacidad, un problema de que, bueno, de que no podía pagar no podía permitirse por sus propios medios el pagar una vivienda. El hecho de que en Naciones Unidas el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales había emitido un documento, porque una resolución en la que pedía que el gobierno español paralizase el desahucio en tanto ellos estudiaban el caso y que no llegó a ningún lado. Es un caso que trabajamos con las autoridades de aquí, que trabajamos con la Consejería de Bienestar Social, pues bueno, que son estos casos los que ponen de manifiesto las carencias en las que cae la legislación española, el no considerar el derecho a la vivienda como un derecho humano, el no considerar que es algo que tiene una entidad que debería de poder ser reclamable ante los tribunales, que te encuentras con que es una legislación muy dirigida, como muy mercantilista y que no tiene en cuenta la situación de las personas. Que los jueces no tienen instrumentos legales a su alcance para poder entrar a determinar si la situación de una persona haría razonable que ese desahucio se parase.
y que, por otra parte, aunque ha habido alguna normativa comunitaria, se creó una oficina de intermediación, que en un principio era solo para las hipotecas, pero que también parece ser que está trabajando el tema de los desahucios por impago de alquiler, pero al final lo que te das cuenta es de que no es una visión de derechos humanos, es una cuestión como asistencial. Lo que se le ofrecía a Zafira por parte de la Junta de Comunidades ante su desahucio era pues una solución que no era una solución, que era un parche para unos pocos días y que no le iba a solucionar la situación en la que estaba. Te das cuenta de que esa es la principal carencia, que se ve como algo asistencial desde las autoridades y no como el hecho de que una persona se queda en la calle. Y por lo tanto no están preparados para hacerle frente. Y además, cuando hablas con las autoridades, te das cuenta de que ellos pueden tener buena voluntad y normalmente no tienen por qué no tenerla, y así es lo que nos hemos encontrado, pero siempre la cuestión es falta de dinero, no hay dinero en servicios sociales, no hay viviendas disponibles para poder reubicar a las personas que son desahuciadas o que son expulsadas por un impago, y tampoco tienen esa visión que te comentaba de derechos humanos. Si tú tienes una visión, si la autoridad, si el gobierno tiene una visión de que eso es un derecho humano que hay que proteger, como el derecho a la vida, como el derecho a la educación, como el derecho a la salud, que tampoco es que tengan, el derecho a la salud tampoco tiene esa consideración, y es una cosa, otra cuestión que también nos quedó, trabajamos bastante en Castilla-La Mancha, fue el acceso a la salud, precisamente. Cuando en el gobierno de Cospedal se retiró la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, pues nos dimos cuenta de que la situación que se creó era de una vulnerabilidad tremenda para muchísimas personas. De hecho, no solamente Amnistía Internacional, distintas organizaciones trabajaron este tema porque era una situación en la que nos encontrábamos ante la misma situación. No se consideraba como un derecho humano, no se consideraba que las personas tienen que tener derecho a acceder a la salud, incluso por una cuestión de bien general, porque es bueno no solamente, lógicamente, para la persona que lo necesita, sino para toda la sociedad, y cuesta hacerles entender eso. ¿Y cuál fue vuestro papel tanto en el caso de Safira Sánchez como en el caso que me comentabas del acceso a la sanidad? ¿Qué hicisteis en este caso? Pues mira, en el caso de Safira, sobre todo fue una cuestión de hacer llegar esa preocupación al gobierno. Nos contestaron con buenas, como te digo, con buenas intenciones, pero claro, la solución no es que Servicios Sociales le ofrezca una pequeña cantidad de dinero que no llega ni para un mes de alquiler o 3 días en un hostal o en Sí. un... Eran soluciones como parches. Eso no es una solución. Cuando nosotros decimos que tienen que comunicarse los desahucios a los servicios sociales, no es una cuestión cosmética, no es que se tenga que cumplir. Cuando un juez va a desahuciar, se lo tiene que comunicar a servicios sociales y ya está. Se lo tiene que comunicar a servicios sociales para que servicios sociales haga algo al respecto. Lo malo es que servicios sociales normalmente no se le han dado los medios ni económicos, ni materiales, a veces ni personales, y lo que pueden ofrecer pues, es bien poca cosa. Y eso fue fundamentalmente lo que hicimos. Alfonso, nuestro coordinador, estuvo también como observador en el momento del desahucio, porque en ocasiones también nosotros ya habíamos visto, habíamos observado, y de hecho Amnistía sacó informes en su momento en cuanto al derecho a la vivienda, pues que a veces en los desahucios se producen situaciones desagradables, va la policía, hay una especie de puesta en marcha de una maquinaria judicial que pasa por encima de las personas, y eso era algo que nosotros teníamos, nos parecía importante estar presentes. En cuanto al tema de la sanidad, pues como te decía, estuvimos trabajando. Amnistía Internacional sacó un informe centrado
en Valencia y en Castilla-La Mancha, precisamente porque eran las dos comunidades autónomas en aquel momento, porque esta ley que retiraba la asistencia médica a los migrantes sin documentación, en situación irregular, era para toda España, era una ley nacional. Sin embargo, cada comunidad autónoma la aplicó de una manera distinta. De hecho, hubo sí. comunidades autónomas en las que, digamos, que ni siquiera se aplicó. Incluso comunidades autónomas gobernadas por el mismo partido político que gobernaba en Madrid y que había hecho la ley, no la aplicaban o la aplicaban de forma mitigada. En Castilla-La Mancha se aplicó, era como una especie, digamos, de laboratorio. Aquí se aplicó con el máximo rigor. Cuando nos reunimos con otras organizaciones, con profesionales médicos, con gente que estaba, pero vamos, actuando, los profesionales de medicina, de enfermería, actuaron en algunas ocasiones de manera verdaderamente, yo te diría casi heroica, o sea, partiéndose la cara por conseguir que personas con graves enfermedades, con graves situaciones, que se habían quedado sin poder acceder nada más que a las urgencias, me parece que era el tratamiento de las embarazadas y de los menores de edad. Y en ocasiones ni siquiera, porque las interpretaciones que se daban a la ley, no había unas normas claras, no se había, en fin, que aquello resultó en una situación que provocó mucho dolor, mucha vulnerabilidad a muchas personas y que creemos que supuso pues el caso claro de un derecho humano que en el caso de España no se considera de la manera que nosotros creemos que debería hacerse. Entiendo. De acuerdo, pues sí, un caso desde luego muy, muy interesante. Y en vuestro caso, entonces, con esto último que me comentabas en sanidad, vosotros también os dirigisteis a estas entidades y os pronunciasteis. Claro, nosotros pedimos una reunión con el consejero de Sanidad. Fíjate hasta qué punto es una cuestión que no entienden, que el consejero de Sanidad nos desvió, a una dirección general el organismo que se dedicaba a las ONGs. Nosotros le estábamos pidiendo datos de personas, porque una de las cosas, cuando se hacen, todo esto, ten en cuenta que tuvo lugar en la crisis económica del 2008 y toda esta movida. Entonces, todo el afán era reducir gastos, reducir déficit, etcétera. Pero una de las cosas que dice el derecho internacional de los derechos humanos es que las reducciones en los derechos de las personas deben de ser el último recurso, que deben de hacerse de la forma que menos incidencia tenga en el caso de las personas y que además debe de hacerse de una forma racional en el sentido de que tiene que estar justificada. Nos tienen que decir qué se ha ahorrado. Ustedes están quitando la sanidad a miles de personas. No han sido capaces de decirnos, dígame qué se ha ahorrado, cuánto dinero se ha ahorrado en esta situación, qué se ha ganado. Este tipo de cosas, o sea, porque... O sea, digamos que no ha habido una respuesta clara ante esas... No. Conseguimos reunirnos con un director general y esto nos pasa muchas veces. El acudir, nosotros, claro, acudimos a la legislación internacional, lo que te decía, el derecho humanitario internacional. España, como país, como muchos otros países, porque esto lo hacen muchos países, firma tratados internacionales de derechos humanos. Nuestra legislación, nuestra ley, la Constitución, dice que los tratados internacionales firmados y ratificados por España entran a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, los tratados internacionales son leyes españolas. Bueno, pues es muy difícil intentar hacer ver a las autoridades que eso es así. Ellos se quedan en sus leyes internas, las leyes españolas, lo que nos decían es, esto es un decreto del Parlamento.
El Parlamento español ha decidido retirar el derecho a la sanidad a una serie de personas y esto no se puede... Bueno, pues ellos es como que no reconocían que ese derecho a la salud que está recogido en la Declaración de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, etcétera, es como que les estás hablando de algo que no entra en sus cabezas. Vale. Esto es algo que vemos con mucha frecuencia en las autoridades en general de aquí en España y supongo que O sea, a otros dirías que compañeros les pasará lo mismo. dirías que es difícil extrapolar asuntos internacionales que van más allá del nivel comunitario, del nivel nacional y Vamos a crear ver, un poco esta conciencia. si es que esto es un caso, el tema de del derecho a la salud era un caso absolutamente interno de España. Pero es un caso interno de España en el que la ley nacional no está cumpliendo las obligaciones internacionales del Estado, porque España se ha comprometido como país a cumplir lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional y otros tratados, la Carta de Derechos Europea, etcétera. Y sin embargo, siempre las autoridades se retraen a la hora de aplicar la legislación internacional. Siempre parece que queda bien, que es muy conveniente para, como imagen de país, el firmar y el ratificar tratados internacionales, pero a la hora de ponerlos en práctica es muy Parece difícil. más complicado. No, es muy difícil, muy difícil. Incluso teniendo en cuenta que nuestra propia Constitución, como he dicho en algún momento, no reconoce, por ejemplo, el derecho a la vivienda como un derecho fundamental. Con lo cual la gente se queda, o el derecho a la salud, no se queda, no tiene las herramientas necesarias como para exigir el tener acceso a ese derecho. Y muchas veces también te encuentras con que cuando nosotros hablamos, en el caso del derecho a la vivienda, hablamos de que la gente tiene derecho a una vivienda. Entonces, enseguida, lo que le viene a la cabeza a los políticos y a la gente de la calle es como que la gente tiene derecho a que le regalen una vivienda. Derecho a la vivienda significa que tú puedas tener acceso a un sitio donde vivir. Habrá casos en los que la gente no tenga medios económicos por sus circunstancias y tenga que proporcionárseles una vivienda que no sin coste. Pero lo que nosotros pedimos es que la gente pueda acceder a alquileres que pueda pagar con sus ingresos. Que haya un parque de vivienda pública que permita que los precios de las viviendas puedan ser asequibles para el común de las personas. Una cuestión como el derecho a la vivienda, que ya te digo que es un derecho humano, no se ha considerado simplemente desde un punto de vista mercantil. Y de hecho, España es un país, por ejemplo, en el tema de las viviendas sociales, fíjate, cuando aquí en España pensamos en viviendas sociales, siempre se nos viene a la cabeza un tema como de beneficencia. Sí. Viviendas sociales, viviendas públicas. En otros países, sobre todo aquí en Europa, el tanto por ciento de viviendas públicas es, pero muchísimo mayor que en España. Aquí estamos, no sé, como en un 1%, o sea, la cifra es ridícula, es una cifra irrisoria. Entonces, hay países en los que hay un parque de vivienda pública que permite poder ofrecer a la gente que está en peor situación unas condiciones que permitan que ellos se paguen su alojamiento, digamos. Aquí, cuando tú hablas de vivienda pública, de vivienda social, se piensa siempre, como te digo, en términos asistenciales, en términos de palos pobres, de beneficencia, porque no Está un existe... poco estigmatizado. No, y porque no existe ese pensamiento de vivienda social, vivienda pública. No necesitas, hay países en los que la clase media vive en viviendas públicas. Porque, por la sencilla razón de que las condiciones que les ofrecen pues, son más ventajosas que la que pueden encontrar en el mercado. Probablemente no encuentren la misma vivienda que encontrarían en el mercado inmobiliario, pero estamos hablando de necesidad. Pero existe esa posibilidad.
es una necesidad. Y aquí, por desgracia, pues cuando pasan casos como el de Safira, esta persona necesita una casa. ¿Y qué tienen para ofrecerle las administraciones? Pues normalmente una lista de espera kilométrica, porque hay mucha gente que tiene esa necesidad y hay muy poco que ofrecerles. Y eso, pues, es evidentemente algo que está totalmente alejado de lo que es la visión de derechos humanos que tenemos en Amnistía. Totalmente de acuerdo. Y ahora que hablas justamente del derecho a la vivienda y de, bueno, asuntos internacionales que afectan a todo el mundo, me lleva 100% a mi siguiente pregunta que te quería hacer, que estaba relacionada con, pues, con este contexto actual que estamos viviendo, con, bueno, que estamos viviendo pues todo el mundo, con obviamente consecuencias bastante preocupantes también, por ejemplo, a nivel de la vivienda. ¿Cómo estás viviendo toda esta crisis del coronavirus dentro del departamento del equipo de relaciones institucionales? Con esto del confinamiento, está claro, estamos todos confinados, estamos cada uno, pero seguimos haciendo cosas, porque además, bueno, nosotros de las primeras cosas que hicimos fue enviar al Gobierno de Castilla-La Mancha las recomendaciones de Naciones Unidas del relator para los derechos humanos en la cuestión de las repercusiones que puede tener para los derechos de la gente, cuestiones como pues el derecho a la movilidad, el derecho a la libertad de deambular, etcétera, en el sentido de que las restricciones a estos derechos, pues hay situaciones como puede ser esta, que es una pandemia, que afecta a todos los países y que es una cuestión de salud pública, en las que los derechos a veces necesitan verse restringidos, pero incluso para restringir los derechos se deben de seguir una serie de normas. No se puede, en base a la necesidad, que es obvia, que nadie la va a discutir, a un bien superior como es el de la salud pública, eso no puede justificar que se vulneren derechos. Por ejemplo, estamos preocupados por la situación que puede haber en China con una serie de aplicaciones que utilizan en principio para controlar a las personas, para saber si han recaído, etcétera, pero nos tememos por la propia forma de actuar normalmente de las autoridades chinas, que pueden estar siendo utilizadas pues para inmiscuirse en la privacidad de la gente, para detectar disidencias políticas, etcétera. Por ejemplo, también otra de las cosas que hemos hecho ha sido escribir a la Embajada de Colombia. En Colombia, a pesar del plan de paz, hay una situación tremenda para los defensores y defensoras de derechos humanos. Llevan una cantidad de líderes y de defensores muertos de verdad escalofriante, a pesar de estar este plan de paz en marcha. Y una de las cosas que tememos es que con las restricciones de las cuarentenas, de los confinamientos, de las circunstancias de la pandemia, esto repercuta precisamente en los defensores de derechos humanos, que muchos de ellos están en peligro y muchos de ellos están con cierta protección por parte de las autoridades. Sabemos que ha habido casos en Colombia en que a defensores con serias amenazas y además que tenemos demasiados, desgraciadamente, muchos ejemplos de defensores y defensoras que han sido asesinados y atacados. Bueno, pues hay muchos defensores que han visto que se han reducido sus escoltas, que se han reducido los turnos de vigilancia de protección nocturnos. Claro. En otros países, por ejemplo, en Irán, que además es un país que ha tenido una incidencia del coronavirus muy importante, hay una serie de bastantes presos, lo que nosotros llamamos presos de conciencia, que están en situación, que están presos, que están en cárceles. Si normalmente sus derechos humanos no están precisamente bien defendidos, en estas circunstancias creemos que además a todos los problemas que tienen normalmente se les puede incluir el hecho de que corran más peligro frente a la enfermedad. En Irán, debido a la pandemia, las autoridades han decidido hacer unos indultos para liberar personal de las cárceles,
y hemos visto que no están siendo indultados precisamente los defensores de derechos humanos. Tenemos el caso de Nasrin, que es una defensora de derechos de las mujeres, que está encarcelada desde hace tiempo, que está en mala situación, que está en huelga de hambre, y su caso no es de los que está previsto que vayan a ser puestos en libertad, siendo además un caso que nunca hubiera debido de llegar a prisión, porque ya no estaba cometiendo ningún delito, sino que estaba defendiendo los derechos de las personas. Pues nos hemos puesto en contacto con la Embajada de Irán para pedir que pongan en libertad a estas personas y que tengan acceso a todo lo que es necesario para alguien que está privado de libertad. Nos hemos dirigido también a la Embajada de Brasil para pedir a las autoridades brasileñas, que hemos visto que es como que no se tomasen en serio toda esta cuestión, que tienen que respetar el derecho a la salud de las personas, que, como te decía, igual que se lo hemos hecho llegar al presidente García Page, hemos incidido en ello también con las autoridades brasileñas, que hay unas recomendaciones de Naciones Unidas de cómo tienen que, de las obligaciones de los estados respecto a sus ciudadanos en cuanto a las pandemias. Ahí en Brasil hay muchas comunidades muy vulnerables, las zonas de las favelas, zonas rurales en las que la gente normalmente ya tiene dificultades para acceder a servicios de salud, etcétera, y que además con esto va todavía a ser más preocupante. Es decir, que una situación como la de la pandemia, viene a sumarse a muchos otros problemas que tiene la gente en muchos países del mundo. Que ya existían de por sí. Por Claro. ejemplo, la crisis de refugiados en Grecia, que era un asunto muy reciente. Preocupante. Eso es muy preocupante. También hemos pedido claro, en un campo de refugiados, con la cantidad, con el hacinamiento, la falta de medios de todo tipo, la mala alimentación, las malas condiciones de alojamiento, con personas de todas las características, porque en un campo de refugiados hay hombres y mujeres adultos, hay ancianos, hay niños, hay enfermos, hay discapacitados, en fin, personas que son aún más vulnerables por sus propias circunstancias personales. Por eso le hemos pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha que se dirija al Ministerio del Interior y al Ministerio de Bienestar Social, ofreciéndose a acoger a una cifra determinada, la que ellos se comprometan, a acoger a una serie de niños no acompañados. Lógicamente están en una situación tremenda, porque esto pasa en muchas ocasiones. Los campos de refugiados están llenos de niños sin acompañar, o bien porque han salido de sus países solos, o porque han perdido a sus familias, o porque se han separado, que están en una situación aún más vulnerable que el resto de personas, que ya es decir. También nos preocupa mucho la situación de los centros de internamiento de inmigrantes, el centro de Melilla, el CETI de Melilla, que está en unas condiciones de hacinamiento tremendas, con su capacidad absolutamente sobrepasada, porque está pensado pues, como para 800 personas y debe haber como el doble de gente, con familias, con niños, con enfermos de VIH, con personas LGTB que no tienen precisamente fácil el estar en esas situaciones de hacinamiento, y pedimos también a las autoridades de la comunidad autónoma que pidan al Ministerio del Interior que esas personas sean trasladadas a la península, por lo menos las que sean más vulnerables, para que estén en situaciones que sean aceptables al menos. Claro. Sí, un mínimo de protección por lo menos. Exacto. Pues desde luego es súper importante la función que estáis realizando también en este contexto tan crítico del coronavirus. Todo es importante, la comunicación es importantísima para Amnistía Internacional, el tener difusión. Es importante el activismo que hace la gente con las acciones urgentes, mandando cartas, firmando ciberacciones, acudiendo a manifestaciones, a actos, todo es importante, porque muchas veces la gente piensa que no está en su mano hacer nada, que no puede hacer nada. Yo recuerdo
Hubo una época en que el eslogan de Amnistía era personas que trabajan por personas. Es que es así, es así. Las personas individuales somos las que lo que estamos haciendo en Amnistía es trabajar las personas. Nos juntamos en una organización, a veces nos juntamos con otras organizaciones y somos las personas las que tenemos que conseguir las cosas. Y, por ejemplo, si alguien ahora mismo, después de haber escuchado esta entrevista, que tenemos ahora mismo a 10 personas viéndonos, muchas gracias por estar por aquí y un saludo a Alejandro, a Mar y a María, que nos han dejado un comentario por aquí. Si de estas personas que nos están viendo o de aquellas que nos verán más tarde, alguna le da el gusanillo de querer aportar su grano de arena en el equipo de Relaciones Institucionales, ¿qué habría que hacer o cuáles son los pasos? Bueno, estamos aquí en el canal de Facebook de Amnistía Castilla-La Mancha, estamos también en Twitter, estamos en Instagram. Pueden dirigirse, que hay un correo electrónico, en nuestro correo electrónico castillalamancha@es.amnesty.org. En fin, a través de esto pues pueden pedirnos información si les interesa este trabajo, que es un trabajo de paciencia, somos corredores de fondo. Esto no es llegar y besar el santo, te encuentras el trabajo, la incidencia política con las autoridades a veces es complicada, es gente que tiene agendas muy difíciles y que a lo mejor pues sus prioridades no son tanto el reunirse con organizaciones en fin, es difícil. Es un trabajo de paciencia, de tesón, pero es un trabajo que también da satisfacciones, que hace mucha pedagogía. Yo creo que eso es importante. Explicarles a los políticos, porque esto es general, o sea, esto no es ni de unos de un lado ni de otro. Ves que en general hay esta dificultad de entender qué significa legislar en función de los derechos humanos, que las cosas hay que hacerlas en función de un marco de derechos humanos, de una forma de pensar en la que estamos con esa idea en la cabeza. Y eso, pues eso es una de las cosas, yo creo, más importantes del trabajo, de nuestro trabajo. Y, por supuesto, una de las cosas importantes también que se pueden conseguir, aquí en Castilla-La Mancha, he comentado en algún momento, se está elaborando una ley de vivienda. Están todavía, vamos a ver qué pasa, porque parece que está muy parado, se quiere modificar el Estatuto de Autonomía. Nosotros hemos planteado una serie de puntos que creemos que es importante que se recojan, que son cuestiones que la ley tiene que, tanto la ley de vivienda como el Estatuto de Castilla-La Mancha, como el currículum en los estudios en cuanto a educación en derechos humanos, que esto también se recoge mediante una ley. Estas cosas, que son cosas de la propia comunidad autónoma, como te decía al principio, y que nos influyen directamente a nosotros y que también son de derechos humanos. Y en este sentido sí que creemos que tenemos capacidad, si tenemos y cuanto más apoyo tengamos de la gente, mucho más, sí que tenemos alguna capacidad de hacer que en esta legislación autonómica se incluyan preocupaciones de derechos humanos y se legisle de una forma más acorde con esta visión. Pues ojalá lo consigamos. Desde luego, con vuestro trabajo será mucho más sencillo lograr ese objetivo. Ojalá. Pues bueno, nos toca terminar la entrevista de hoy. Tenemos 43 minutos de entrevista más o menos, así que quería darte las gracias a Rafaela por tu tiempo, por toda la información que nos has aportado, que desde luego ha sido muy valiosa. Nos están viendo. Un saludo a toda la gente que nos ha visto hoy y muchísimas gracias por quedar con nosotros. Y nada, hasta la próxima entrevista. Gracias. Hasta luego, Rafaela.